Muy buenos días, amables oyentes. Un saludo para los que escuchan la emisora acá en la ciudad de Medellín y para todos los que siguen nuestros programas a través de la Red Mundial de Comunicaciones. Ya pues está bien avanzado el tiempo ordinario en su segunda sección. Un pequeño resumen del año litúrgico creo yo que siempre es conveniente. El año litúrgico de la Iglesia tiene dos grandes ciclos. El ciclo de Navidad, que viene a principio, y luego el ciclo de Pascua, que se sitúa en la mitad del año litúrgico. Tanto el de Navidad como el de Pascua tienen un tiempo de preparación, que son el Adviento y la Cuaresma, una fiesta, digamos, principal. En Navidad, precisamente, la Natividad del Señor, y en Pascua, el Triduo Pascual, y luego un tiempo, digamos, suplementario. Después de Navidad, unas 2 semanas hasta que culmina el tiempo en la fiesta de la Epifanía. Y después del Triduo Pascual, las 7 semanas de tiempo pascual que culminan con la fiesta de Pentecostés. Pues bien, el tiempo ordinario es el resto del año. Tiene 2 secciones. La primera va desde Epifanía hasta antes del miércoles de ceniza. Y la segunda va desde después de Pentecostés hasta el comienzo del Adviento. Precisamente en esa segunda parte del tiempo ordinario estamos situados. Este domingo corresponde al 11º domingo del tiempo ordinario. En los leccionarios y misales católicos, el tiempo ordinario consta de 34 semanas, de las cuales siempre, por lo menos 33 aparecen, diría yo, concretamente en las disposiciones litúrgicas. La otra, la 34, es decir, una más, digamos, cae, de vez en cuando pues se omite, pero muchas veces también hay que tenerla en cuenta según pues el calendario. Este domingo es el 11º domingo del tiempo ordinario. Recuerden que el tiempo ordinario se caracteriza en el color litúrgico verde, por eso ya hace varios domingos en que ustedes en la celebración de la Eucaristía ven el altar y los ornamentos del sacerdote de ese color, el color verde. Todos los domingos del tiempo ordinario, así como la mayor parte o prácticamente todos los domingos del año litúrgico, tienen para la Eucaristía por lo menos 3 lecturas fijadas. En el tiempo ordinario en que estamos ahora, la primera lectura se toma del Antiguo Testamento, la segunda de una carta apostólica y la tercera, naturalmente, el Evangelio de uno de los Evangelios. Como hay 3 ciclos previstos para el tiempo ordinario, el A, el B y el C, este año toca el ciclo A. Por eso el texto evangélico está siendo tomado en estos domingos del tiempo ordinario del Evangelio de San Mateo. También hoy pues seguiremos con el Evangelio de San Mateo como lo hicimos en los 2 domingos anteriores. La primera lectura está tomada del libro del Éxodo y dice así: En aquellos días los israelitas, al llegar al desierto del Sinaí, acamparon allí frente al monte. Moisés subió hacia Dios. El Señor lo llamó desde el monte diciendo: Así dirás a la casa de Jacob, y esto anunciarás a los israelitas: Ya habéis visto lo que he hecho con los egipcios, y cómo a vosotros os he llevado sobre alas de águila, y os he traído a mí. Ahora pues, si de veras escucháis mi voz y guardáis mi alianza, vosotros seréis mi propiedad personal entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. La lectura que acaban de escuchar, queridos oyentes, procede del capítulo 19 del libro del Éxodo. Los capítulos anteriores cuentan cómo los israelitas pues salieron de Egipto, comandados por Moisés, pasaron el Mar Rojo por un maravilloso portento obrado por la mano de Dios, y luego empezaron su travesía por el desierto. En el capítulo 19 llegan pues
al desierto del Sinaí. Aquí comienza en la disposición interna de la Torá, es decir, de los 5 primeros libros de la Biblia, llamados por los judíos los libros de Moisés, y llamados por los judíos de habla griega con los nombres que todos conocemos: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Pues bien, aquí comienza el llamado bloque sinaítico, es decir, la recopilación de elementos tradicionales que toman o que tienen como contenido la llegada de los israelitas al monte Sinaí, la teofanía, es decir, la gloriosa aparición de Dios, la entrega de parte de Dios a Moisés de la ley para su pueblo. Permanecen allí en el Sinaí, según la Biblia, un espacio bastante grande. ¿Por qué? Porque la tradición de la Torá, es decir, la tradición judía, quiso agrupar o quiso concentrar en este punto la legislación, que cuando la Torá recibió su última forma en el siglo IV antes de Cristo, la legislación que tenía o que hacía referencia a la palabra de Dios dada por medio de Moisés a su pueblo. Por eso el bloque sinaítico agrupa desde Éxodo 19, todo el resto del capítulo, todo el resto del libro del Éxodo, todo el libro del Levítico y el comienzo del libro de los Números. Es un bloque sumamente extenso. ¿Por qué? Porque, como ya les dije, todos los materiales que tienen que ver con la legislación son agrupados allí. Esta agrupación es redaccional, es decir, fue la tradición judía la que lentamente, adoptó las diferentes interpretaciones que se daban a lo largo de los siglos sobre la voluntad de Dios para con su pueblo en muchos aspectos, y luego todo eso reunido fue introducido en la última redacción de la Torá en el siglo IV comienzos, la época de Esdras, fue introducido en este bloque. Es evidente, queridos oyentes, que esta introducción al bloque sinaítico pues es muy importante. Pues tan importante es que está dispuesta en la Torá bíblica, es decir, en el segundo libro de Moisés, está dispuesta, como abreboca, como apertura de todo el bloque sinaítico. Llegan pues al desierto del Sinaí, quedan frente al monte. ¿De qué monte se trata? En la Biblia el monte Sinaí puede llamarse así, Sinaí, o también en otra tradición se le llama Horeb. Generalmente, a pesar de las distinciones que algunos quieren hacer, generalmente los eruditos identifican el uno con el otro. El Sinaí es el Horeb. Moisés subió hacia Dios, dice el texto, porque el Señor lo llamó desde el monte. Moisés pues se presenta en la cima del monte Sinaí delante de Dios, y Dios le da una especie de, o le hace como mensaje para la casa de Jacob y para la casa de Israel, le hace un resumen de la obra divina que se manifestó precisamente al sacarlos de Egipto y al conducirlos por el desierto. Dios los ha traído acá, los ha traído, dice el texto, como en alas de águila. Ha sido un transporte maravilloso que Dios hace de los suyos, que sacados de la esclavitud y de la opresión, para que sean consagrados a Él. Y en ese punto aparece la formulación más importante. Yo pienso, amables oyentes, que esta formulación que aparece acá al comienzo del capítulo 19 es deuteronómica, es decir, corresponde a la teología del Deuteronomio. Los que están escuchando entre ustedes el programa mío, Historia de la Biblia, recuerdan que la primera manifestación del Deuteronomio en la historia bíblica ocurre en la época del rey Josías, cuando un libro de la ley es descubierto en el templo. Se trata del esbozo tal vez primitivo del Deuteronomio. Pues bien, de esa época es esta teología que se refleja en las palabras de Dios a Moisés. Ahora pues, si de veras escucháis mi voz y guardáis mi alianza,
Vosotros seréis mi propiedad personal. Así traduce el texto que tengo ante mis ojos. En hebreo se dice Am Segulá. Am Segulá traduce literalmente pueblo de propiedad, el pueblo propio de Dios. Por eso lo traducen mi propiedad personal. Seréis pues mi propiedad personal entre todos los pueblos de la tierra, porque es mía es toda la tierra. Es decir, Dios ha escogido a Israel entre todos los pueblos de la tierra. El Deuteronomio desarrolla ese tema. Y escogió Dios a Israel entre todos los pueblos de la tierra, no porque Israel fuera más, porque tuviera mayor perfección, porque mostrara, digamos, mejores cualidades, sino simplemente porque quiso. Porque quiso. La elección de Dios no se basa, digámoslo así, no se basa en las condiciones que de antemano presente el elegido, sino simplemente en la voluntad que Dios tiene de elegirlo. Es como si pudiéramos decir, cuando Dios elige, capacita a los que elige para la tarea que les encomienda. Así fue elegido Abraham, también según la tradición deuteronómica, fue elegido Abraham de entre todos los pueblos de la tierra. Entre la humanidad dispersa en Babel, Dios escoge uno, que es Abraham, y la familia de Abraham, que será Israel. Y también aquí, entre todos los pueblos, Dios escoge a Israel para que sea su Am Segulá, es decir, su pueblo propio, el pueblo propio suyo, el pueblo de Dios, entre todos los pueblos de la tierra. Y luego se describe en dos formulaciones, digámoslo así, como la distinción interna de Israel. Seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Un reino de sacerdotes, en hebreo se dice Mamlechet Kohenim, y una nación santa, Vegoy Kadosh, un reino de sacerdotes y una nación santa. Es decir, en Israel habrá, digámoslo así, unos que estarán destinados al culto divino. Ese es los Kohenim, los sacerdotes, pero todo el pueblo es una nación santa, Goy Kadosh, también consagrado a Dios. Así comienza, fíjense, amables oyentes, el bloque sinaítico de la Biblia. Moisés está pues en el monte, en la cima del monte, Dios se le presenta, Dios le manda este mensaje a Israel. Luego Moisés bajará del monte, reunirá al pueblo, los hará purificar, y al tercer día será la maravillosa teofanía del Sinaí. Entre truenos y relámpagos, Moisés se encontrará con Dios. Y Dios le entregará a Moisés en la ley, el decálogo, le entregará precisamente aquello que los israelitas deben guardar. Si de veras escucháis mi voz y guardáis mi alianza. Eso, precisamente esos mandatos provienen de la voz de Dios que Moisés y el pueblo escucharon entre rayos y relámpagos en la cima del monte. Y con base en esa historia que Dios hizo para ellos y con la condición del cumplir la ley, se establece una alianza entre Israel y Dios. La segunda lectura de estos domingos del tiempo ordinario proviene de una carta apostólica. En este caso es de la carta a los romanos. Ustedes recuerdan que también el domingo pasado, el domingo 10 durante el año, también habíamos leído un pedacito de la carta a los romanos, lo que tenía como tema la fe de Abraham, por la cual pues Abraham fue encontrado justo por la fe delante de Dios, y Pablo concluía que también entonces nosotros por la fe somos justificados delante de Dios. El pedacito que toca leer este domingo proviene del capítulo siguiente, del 5 de la carta a los romanos, y dice así: hermanos, cuando nosotros todavía estábamos sin fuerza en el tiempo señalado, Cristo murió por los impíos. En verdad, apenas habrá quien muera por un justo. Por un hombre de bien, tal vez se atrevería uno a morir. Mas la prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. Con cuánta más razón, pues, justificados ahora por su sangre, seremos por él salvos de la cólera. Si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, con cuánta más razón
estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo eso, sino también nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido ahora la reconciliación. La carta a los romanos, amables oyentes, es la última de las 7 cartas que actualmente todos los eruditos, todos los que estudian críticamente el Nuevo Testamento, reconocen como directamente paulina. Eso quiere decir que hay otras cartas que aparecen en el Nuevo Testamento con el nombre de Pablo, que son, diría yo, secundariamente paulinas. Por ejemplo, Colosenses, Efesios. Por ejemplo, también las cartas llamadas pastorales, Primera Timoteo, Segunda Timoteo y Tito. Igualmente cabría entre las secundariamente paulinas la segunda carta a los tesalonicenses. Pues sobre esto ahora yo no quiero insistir. Los que deseen leer un poco sobre ese tema, busquen mi libro Primera y Segunda Tesalonicenses, donde yo estudio una y otra carta comparadas entre sí y muestro cómo la primera es indudablemente la primera carta paulina conservada, directa de Pablo, y la segunda surge después. Algún discípulo de Pablo o algún sucesor de Pablo, preocupado por la situación, quiso, escudándose en la autoridad de Pablo, ilustrar a sus fieles y advertirles. En fin, en todo caso, como les decía, esta carta a los romanos es la 7ª de las 7 cartas directas de Pablo. Fíjense, amables oyentes, en el canon, es decir, en la lista de los escritos paulinos del Nuevo Testamento, esta que es la 7ª entre las, digamos, directas de Pablo, sin embargo, en el canon, en la lista, aparece de primera. ¿Por qué? Porque la lista no está hecha según, digamos, criterios cronológicos, sino más bien según criterios más bien materiales. Es decir, la carta a los romanos es la más larga de todas. Por eso, en la lista de las cartas paulinas ponen Romanos de primera. Luego viene Primera Corintios, que es la segunda más larga, y así. Las cartas de Pablo pues están reunidas en el canon de la Biblia según el elemento, digamos, según la medida de su amplitud. La más larga al comienzo, la más breve de las cartas paulinas, que es Filemón, al final. A grandes rasgos podríamos distinguir en las cartas paulinas 2 tipos. El primer tipo es cartas propiamente dichas y el segundo tipo epístolas. Nosotros solemos identificar lo uno con lo otro, pero de punto de vista del género literario hay diferencias. Una carta, en latín se dice litere, literalmente significa letras, litere. Es un escrito ocasional que alguien escribe por un motivo concreto y dirige a una persona o a una comunidad. Por tanto, la carta toca, digamos, problemas del momento presente. Se adapta a una situación dada que hay entre el remitente de la carta y los destinatarios o el destinatario. En cambio, la epístola, en latín se dice epístula o epístola, viene del griego, en griego es epistolí. Es más bien un documento que sigue el género de carta, pero no toca problemas concretos o no se refiere a situaciones concretas ni del remitente ni de los destinatarios, sino que busca comunicar o ser un medio como el autor comunica su pensamiento al destinatario o a los destinatarios. Yo pienso que la carta a los romanos es la epístola más propiamente dicha del epistolario paulino, comparable con Romanos es la carta a los Efesios, que más o menos tiene un cariz semejante. Pues bien, Romanos es propiamente una epístola. Pablo no ha ido nunca a Roma, no conoce la comunidad. Quiere, por el contrario, preparar con su epístola a la comunidad para que cuando él vaya, pues piensa hacerlo próximamente, esa comunidad le brinde soporte con el fin de poder seguir en España, en el
pues en el extremo occidental del imperio, poder seguir la labor evangelizadora. Por eso la carta a los romanos en la carta a los romanos expone Pablo una síntesis de su pensamiento, sobre todo en algunos campos, y busca con ello encontrar coincidencias con los pensamientos propios de los romanos, es decir, mostrarles a ellos que él como apóstol tiene en el fondo pues la misma fe que ellos tienen. Una brevísima explicación sobre los antecedentes de este texto. Fíjense, Pablo comienza en su carta a los romanos a mostrar que toda la humanidad, tanto los no judíos, es decir, los paganos, como los judíos, están en una situación de pecado. Es decir, el pecado es una fuerza que los ha dominado a todos. Y por tanto entonces ninguno, ni judíos, ni no judíos, pueden esgrimir argumentos de justicia delante de Dios. Por eso, entonces Dios resolvió, en su infinita misericordia, en su infinito amor, justificarlos. Eran injustos, pues bien Dios los va a hacer justos, y justos precisamente por la fe, a raíz de un hecho. El hecho es la misión que Dios dio a Jesús en el mundo, de ser propiciación por nuestros pecados, de dar la vida por nosotros. Eso lo expone Pablo en un texto bellísimo en el capítulo 3 de la carta a los romanos. Pues bien, esa realidad de salvación que Jesucristo logró muriendo por nosotros y reemplazando con eso y sustituyendo radicalmente todo el culto sacrificial del Antiguo Testamento y cualquier otro modo de acceso a Dios. Cuando Cristo hizo eso, Dios entonces llama a toda la humanidad, tanto judíos como no judíos, a que acepten ese regalo maravilloso de Dios. La aceptación de ese regalo se hace por la sola fe. Solamente cuando uno cree que Dios, por el hecho de Jesús, nos indulta, nos concede indulto completo, hace una amnistía total de todas nuestras injusticias y pecados. Solamente cuando uno con la fe hace ese reconocimiento, entonces uno recibe la gracia de Dios. Dios, por su gracia, nos salva en Jesucristo, y nosotros por la fe aceptamos ese regalo y lo agradecemos. En el capítulo 4 pone Pablo el ejemplo de Abraham. Abraham también por la fe fue justificado delante de Dios. Y en el capítulo 5, del cual tomamos el pedacito que leímos hoy, amables oyentes, Pablo empieza a explicar eso de la muerte de Jesús. Como la muerte de Jesús es el hecho por el cual Dios realizó esa posibilidad del indulto completo, de la amnistía total para toda la humanidad. Pablo toca el tema de la muerte de Jesús en este pedacito. Empieza diciendo que Cristo murió por nosotros. Ahí está la fe cristiana. Christos apetanen hyper imon, o también hyperton hamartion imon. Ahí tienen ustedes dos formulaciones en griego que pertenecen a la confesión cristiana primitiva de la fe. Pablo, por ejemplo, trae las dos formas de decir con diferente énfasis el mismo principio. Así hablaba o así confesaba la fe en la muerte de Jesús la iglesia de Antioquía. Pues bien, dice Pablo, cuando nosotros todavía estábamos sin fuerza en el tiempo señalado, Cristo murió por los impíos, es decir, por toda la humanidad, tanto judíos como no judíos, tanto paganos como judíos. Todos son injustos y por tanto entonces para que reciban la justicia, para que por el indulto de Dios puedan ser pasados de la injusticia a la justicia, de impíos a justos, Cristo murió por nosotros. Y murió, fíjense, por los impíos, por los malos. No murió por los buenos, sino por los malos. La muerte de Jesús fue por los impíos. Pablo entonces hace
2 breves comentarios. En verdad, apenas habrá quien muera por un justo. Primer comentario. Segundo, por un hombre de bien tal vez se atrevería uno a morir. Por alguien, fíjense, por alguien bueno o por alguien justo, tal vez uno se atrevería a dar la vida. Y encontraría pues en la bondad del otro por el cual uno entrega su vida, encontraría uno un motivo para dar la propia. Pablo lo reconoce. Pero en el caso de nosotros, en relación con Dios, eso no se cumple. Él lo dice, mas la prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. Siendo todavía pecadores, es decir, Jesús murió por los impíos. Cuando Él entregó su vida en la cruz, fue por los impíos, no fue por los buenos, porque básicamente buenos, pues no hay. Todos los seres humanos son pecadores delante de Dios. Ninguno puede, esgrimir argumentos o dar argumentos para su propia salvación, como si el hecho de la comunión eterna con Dios, que finalmente es la salvación, fuera algo que se pudiera merecer de cuenta propia. No se puede merecer, no se gana de cuenta propia. Por eso, pienso yo, no está bien cuando uno dice que me voy a ganar el cielo con esto. Uno el cielo no se lo gana, a uno simplemente el cielo se lo regala a Dios. ¿Por qué? Porque, aquí lo dice Pablo, porque es un acto de amor de Dios, y ustedes saben que uno nunca se gana el amor de otra persona, simplemente uno es amado cuando la otra persona quiere amarlo. El amor nunca se merece, el amor es siempre un regalo, es un don, es una expresión de infinita condescendencia y generosidad. Pues bien, si Cristo murió por los impíos, esa es la prueba de que Dios nos ama. No murió porque fuéramos buenos, no, murió precisamente porque somos impíos, para hacernos buenos, para hacernos justos delante de Él. Por eso la muerte de Jesús por nosotros nos transforma. La muerte de Jesús por nosotros nos hace renacer, como se dice en el lenguaje del Nuevo Testamento. Obra en nosotros el comienzo de la nueva creación. Pues bien, si siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros y de esa manera manifestó el amor de Dios, entonces lo que pasa después de eso ya se da por entendido. Con cuánta mayor razón, pues, ahora justificados por su sangre, seremos por Él salvos de la cólera. Justificados por su sangre, precisamente con su sangre, con su muerte, nos justificó, nos pasó de injustos a justos, nos hizo, siendo injustos, nos hizo justos. Esa es la justificación. Y con ese lenguaje, o con esa palabra justificación, o esa palabra equivale a otra que Pablo usa enseguida. Dice, si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados por Dios con la muerte de su Hijo, con cuánta mayor razón, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Fíjense pues, injusticia y enemistad. Por la justificación nos pasa de injustos a justos. Y como éramos enemigos, entonces por la reconciliación nos pasa de enemigos a amigos. En relación con Dios, pues somos injustos o también enemigos. Cuando Dios por la muerte de su Hijo nos justifica, pasamos de injustos a justos. Y cuando Dios por la muerte de su amado Hijo nos reconcilia, entonces pasamos de enemigos a amigos. Ahí está. Esa es la terminología de Pablo. Por tanto, en Pablo, justificación y reconciliación son dos términos, sinónimos. Simple y llanamente el sustrato imaginativo de uno y otro cambia. Injusto, enemigo. De injusto pasa justo, de enemigo pasa amigo. El paso de lo uno a lo otro se da por la muerte de Jesús, y la muerte de Jesús es el acto supremo del amor de Dios. Y para terminar estas consideraciones del texto de Romanos, amables oyentes, tengan en cuenta lo siguiente. Fíjense cómo distingue Pablo justificación y reconciliación por un lado y luego salvación por el otro. La justificación o reconciliación ya ha ocurrido. ¿Por qué?
porque Cristo murió por nosotros, y al morir Cristo por nosotros, entonces Dios, al ofrecernos eso, y al recibir a nosotros por la fe, entonces nosotros somos justificados. Ya fuimos justificados, porque de injustos nos hicimos o nos hizo Dios justos. Ya fuimos reconciliados, porque de enemigos nos hizo Dios amigos, pero todavía no somos salvos. No, la salvación es futura. Tengan en cuenta eso en el vocabulario de Paulino. La salvación es futura. Vean lo que dice. Con cuánta mayor razón, pues justificados ahora por su sangre, seremos por él salvos de la cólera. La cólera es la cólera del juicio divino. El juicio divino, que es futuro, aún no se ha manifestado, por tanto la salvación, digamos, plena, no se ha manifestado todavía. Tenemos que esperar, ya estamos justificados, ya estamos reconciliados, pero todavía no estamos salvos, Pablo relaciona justificación y reconciliación con la muerte de Cristo, y la salvación futura la relaciona con la vida de Cristo. Cristo resucitado, murió y fue resucitado. Sí, por su muerte fuimos justificados y reconciliados, por su vida, es decir, por su realidad viviente y gloriosa, seremos salvos. Nos libraremos de la ira, es decir, la ira de Dios en el juicio no nos tocará, porque Cristo vive, y al vivir Cristo nosotros viviremos con Él. Y en esto culmina Pablo: no nos gloriamos por tanto, no nos jactamos nosotros por tanto en lo que nosotros hacemos, nos jactamos en la obra de Dios que ya, a raíz del hecho de Jesús en su muerte y resurrección, Dios ya empezó a realizar en nosotros. La ya realizada se puede llamar justificación o reconciliación, y la que está por cumplir se llama salvación. Nos gloriamos en eso. No nos gloriamos por tanto en nosotros mismos, sino en lo que Dios por nosotros ha hecho y hará en Jesucristo. Y así llegamos al texto evangélico. Este domingo toca una lectura del Evangelio según San Mateo, en el capítulo 9 final y el comienzo del capítulo 10. Se trata pues del bloque de los discípulos. Para que ustedes capten un poco, me voy a permitir, antes de leer el pedacito que toca, me voy a permitir hacer un breve conspecto del Evangelio de Mateo. Después de la infancia de Jesús, del nacimiento, etc., Mateo hace una introducción al ministerio de Jesús, hablando de Juan Bautista, su ministerio, su actividad, luego cómo se inserta allí también Jesús, que es bautizado, que es tentado, y que luego llega, después de salir del Jordán, va a Galilea, y allí empieza su ministerio público, en Galilea. Enseguida, Mateo, que tiene, digamos, una propensión, diría yo, sistemática, empieza a copilar en bloques la tradición de que puede disponer. Al principio, en los capítulos 5, 6 y 7, copila la palabra de Jesús en el Sermón de la Montaña. El Sermón de la Montaña es, por tanto, un resumen sistemático de la palabra de Jesús. Luego, en los capítulos 8 y 9, Mateo copila la actividad de Jesús, sus milagros. Fíjense cómo procede, pues, sistemáticamente el evangelista. Primero, la palabra, Sermón de la Montaña. Luego, las obras de Jesús, los milagros, capítulos 8 y 9. Y luego, al final del 9 y todo el 10, copila lo concerniente a los discípulos. 3 bloques, entonces, sistemáticos que Mateo crea, pero no crea absolutamente, sino que Mateo conforma a partir de tradiciones que él recibe de sus fuentes. 3 bloques sistemáticos están al comienzo de la obra de Mateo. El bloque de la palabra, el Sermón de la Montaña, el bloque de los milagros, capítulos 8 y 9, y el bloque de los discípulos, final del capítulo 9 y todo el capítulo 10. Precisamente de ese bloque de los discípulos está tomado el texto que nos toca leer este.
En aquel tiempo, al ver Jesús a las gentes, se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y abandonadas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero, Simón, el llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo, el publicano. Santiago, el de Alfeo, y Tadeo. Simón, el fanático, y Judas Iscariote, el que lo entregó. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones. No vayáis a tierra de paganos, ni entréis en las ciudades de Samaria, sino id a las ovejas descarriadas de Israel. Id y proclamad que el reino de los cielos está cerca. Curad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, arrojad demonios. Gratis habéis recibido, dad gratis. Para componer el bloque de los discípulos del cual estamos hablando, del cual se tomó el texto que acabamos de escuchar, amables oyentes, Mateo se sirve de sus fuentes. La primera es Marcos, con seguridad, de modo que uno puede ver detrás de este texto que escuchamos y de lo que sigue del capítulo 10 de Mateo, puede ver el texto de Marcos en muchos puntos, pero también mezcla Mateo con lo que toma de Marcos, otros elementos que toma de la fuente que tiene en común con Lucas, la llamada fuente Q. Y finalmente Mateo añade una que otra cosita de su fuente propia, de modo que en el capítulo 9 y 10 encontramos, un producto por excelencia de la labor sistematizante de Mateo. Materiales de Marcos con materiales de la fuente común con Lucas, que se llama Q, y también materiales de la fuente propia de Mateo. Eso lo hace. La introducción es muy solemne, muy solemne. Mateo probablemente se sirve de la introducción que tenía en Q, el sermón, el paralelo con Lucas en el capítulo 10, pero nos lo deja comprender. Pero también en el Evangelio de Marcos, antes del texto de la multiplicación del pan y del pescado, hay un elemento que aparece en Mateo en este punto, pero pienso yo que Mateo en este punto no se inspira para la introducción en Marcos, sino más bien en el texto de los discípulos que él toma de Q. En todo caso, son detalles de la crítica literaria de Mateo, en lo cual yo no quisiera abundar en este comentario. Simplemente fijémonos en el mensaje. En aquel tiempo, al ver Jesús a las gentes, se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y abandonadas como ovejas que no tienen pastor. Mucha gente seguía a Jesús. Este es un dato, digamos, de la primitiva tradición evangélica, tanto en Marcos como en Q. Mucha gente seguía a Jesús. Y entonces, utilizando una palabra que aparece en el Deuteronomio, Jesús dice, se escribe que Jesús se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y abandonadas como ovejas que no tienen pastor. Ovejas sin pastor son un rebaño disperso. Las ovejas sin pastor no encuentran guía. Las ovejas sin pastor no tienen corral, no tienen aprisco donde puedan ser guardadas. Es evidente que este inicio del bloque de los discípulos apunta al hecho, por un lado, de que Jesús es pastor de las ovejas y que luego él va a constituir un grupo de pastores de sus ovejas, los discípulos que él va a llamar enseguida y a los cuales va a enviar son precisamente ese grupo de pastores que quedarán encargados de las ovejas que están dispersas.
Después de esta primera imagen de las ovejas sin pastor, viene una segunda que ya aparece no en la narración, sino en palabra misma de Jesús, la imagen de la mies y los trabajadores. Fíjense, ovejas que no tienen pastor necesitan pastores, Jesús los va a dar. Y luego viene la segunda imagen, como les digo, ya de otro tipo, es de tipo agrícola, la primera es de tipo pastoril, la segunda imagen es de tipo agrícola. Entonces dijo a sus discípulos, la mies es abundante, pero los trabajadores pocos. Rogad pues al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. ¿Qué es la mies? La mies es un campo sembrado de trigo que ya es espigado y que ya está listo para la cosecha. La mies es por tanto la cosecha de trigo. La cosecha de trigo. Una vez que brota la planta, crece el tallo, se forma la espiga y finalmente el sol madura la espiga, entonces se necesitan segadores, trabajadores que con la hoz vengan, corten los tallos y recojan del suelo las espigas maduras y las lleven al granero. Y luego esas espigas sean cribadas con el fin de separar el grano de la paja. Esa es la labor agrícola de los sembradores de trigo y de los segadores. La mies es mucha, es decir, hay una gran cosecha, pero no hay quien la recoja. Ustedes ven que la imagen coincide con diferente trasfondo con la anterior, ovejas sin pastor. Hay muchas ovejas, pero no hay quien las reúna. Hay una gran cosecha de trigo, pero no hay quien la reúna. Por eso entonces Jesús, dice el texto, llamó a sus 12 discípulos, les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y dolencia. Mateo puede hablar aquí ya de los 12 discípulos de Jesús, porque evidentemente por el texto de Marcos, Mateo sabe que Jesús ha escogido 12. En Marcos capítulo 3, en un punto distinto al de la misión de los discípulos, Marcos presenta la elección de los 12, capítulo 3. Tan solo en el capítulo 6, Marcos habla de que Jesús envió a esos 12 discípulos que había escogido. Mateo conjunta lo uno con lo otro, conjunta la escogencia de los 12, la constitución del grupo de los 12 con la misión que Jesús les confía. Mateo sistematiza. Lo que en Marcos aparece separado, institución y luego misión, en Marcos aparece junto. En Mateo aparece junto, institución, que la estamos leyendo acá, y la misión que viene enseguida. Antes de enumerar los 12, Mateo señala en forma parecida a Marcos, pero con formulaciones distintas, con qué los dotó Jesús para la misión que luego les confiará. Les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y dolencia. Por tanto, exorcismos y curaciones, basados en la exusía que les da Jesús. La exusía es la autoridad que Él les da. La autoridad parte de Él, les comunica por tanto una autoridad de la cual Él mismo dispone para que ellos hagan lo que Él hace. Expulsar espíritus inmundos, es decir, liberar y curar. Son exorcistas y terapeutas. Esas son las dos expresiones que Mateo utiliza acá. Y enseguida, entonces ya ahí sí, trae el catálogo de los 12. El catálogo o la lista de los 12 en Mateo es muy parecida a la de Marcos, es basada en la de Marcos, aunque en Mateo tiene una disposición algo diferente. Mientras que en Marcos, fíjense, amables oyentes, la lista se va haciendo de uno en uno. En Mateo se hace básicamente de 2 en 2. Uno lo puede notar. Fíjense, estos son los nombres de los 12 apóstoles. Noten cómo ya pues Mateo los llama desde el comienzo 12 apóstoles. ¿Por qué? Porque va a narrar en forma inmediatamente conexa con la institución, la misión. Apóstol significa enviado. En Mateo, en Marcos, no se usa el término apóstol en este contexto. En Marcos se habla simplemente, dice simplemente que ipisen aftus dodeca, y los hizo 12.
pero eso sí, añade enseguida para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Marcos emplea el verbo enviar. En cambio, Mateo, fíjense de ese dato de Marcos de que los va a enviar a predicar, la finalidad de la institución, lo anticipa como título. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. Fíjense pues ya, amables oyentes, que en el Evangelio de Mateo aparece ya la expresión consagrada los 12 apóstoles y dodica apóstoli. Aquí los nombres, ta onómata, ton dodica apostolon, dice el texto de Mateo, los 12 apóstoles. En la última parte del siglo primero de la Iglesia, la denominación de los 12 apóstoles estaba en boga. Se nota aquí pues en Mateo y se nota también en el Evangelio de Lucas, no así en el cuarto Evangelio. Les decía yo que la lista de los 12 apóstoles en Marcos va de uno en uno. En Mateo va de dos en dos. Noten esto. Empieza así Mateo. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. Joprotos, Simón el llamado Pedro, y su hermano Andrés. Fíjense, de dos en dos. Simón el llamado Pedro y su hermano Andrés. Pero solamente de Simón se dice Joprotos, el primero. Andrés aparece añadido a Simón Pedro. En esta primera pareja, Simón y Andrés, Mateo cambia el orden de Marcos. En Marcos los tres primeros nombres que aparecen son Pedro y luego los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y luego Andrés. Andrés aparece de cuarto en Marcos. En cambio, Mateo lo trae del cuarto lugar para ponerlo en segundo junto a Simón su hermano. La primera pareja es pues Simón el llamado Pedro y su hermano Andrés. Mateo más adelante va a explicar por qué a Simón lo llamaban Pedro. Es Jesús el que lo llama así, según Mateo en el capítulo 16, en el texto, digamos, católico por excelencia del Evangelio de San Mateo. Lo llama el primero, sin duda, para los grupos cristianos de donde procede el Evangelio de Mateo y también el Evangelio de Lucas. Simón Pedro era el más importante de los 12 apóstoles. Era el primero de la lista. Literalmente se le llama así en Mateo, protos. El primero de la lista es Simón, el llamado Pedro, y su hermano Andrés. Luego viene, como va la lista, recuerden, de dos en dos, luego viene la segunda pareja. Santiago, el de Zebedeo, es decir, el hijo de Zebedeo, y su hermano Juan. Ustedes ven que la segunda pareja se construye en forma paralela a la primera. Simón el llamado Pedro y su hermano Andrés. Luego Santiago, el hijo de Zebedeo y su hermano Juan. Se nota pues un paralelismo intentado por el evangelista al presentar las dos primeras parejas. Luego siguen los otros 8, y siguen en parejas. Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Santiago el de Alfeo, es decir, el hijo de Alfeo, y Tadeo, Simón el fanático y Judas Iscariote el que lo entregó. El último de la lista es Judas Iscariote. Judas Iscariote, el primero es Simón. Pedro, en todos los catálogos de los apóstoles o de los 12, Simón Pedro es el primero y Judas es siempre el último. Esto no es casual. Evidentemente Judas Iscariote está en la lista porque debe estar. Es uno de los argumentos, pienso yo, más fuertes para argumentar a favor de que este grupo de los 12 era un grupo que corresponde a la época de la actividad terrena de Jesús. No fue por tanto un grupo que apenas se constituyó después de la muerte y resurrección de Jesús, como quieren algunos, sino que es un grupo que estuvo con Jesús desde los comienzos de su ministerio. Algunos de los nombres, queridos oyentes, tienen como una adición. Por ejemplo,
Mateo el publicano, el publicano. Eh, este Mateo el publicano, como escuchamos en el comentario del domingo pasado, si ustedes recuerdan, es el publicano aquel que llamó Jesús y en cuya casa fue invitado Jesús a comer con publicanos y pecadores. Mateo el publicano. Luego viene otro nombre que aparece con un aditivo, Santiago el de Alfeo, tu Alfeu, se dice Alfeu, se dice en griego, se sobreentiende el hijo de Alfeo. Por tanto, en la lista hay dos Santiagos, Santiago el hijo de Zebedeo y Santiago el hijo de Alfeo. La identificación de este segundo Santiago ha sido difícil. Algunos lo identifican con el Santiago de que habla Pablo, el hermano del Señor. En la carta a los Gálatas, ese otro Santiago también es mencionado en los Evangelios como uno de los hermanos del Señor. En fin, sobre esto hay muchas discusiones. Santiago, el de Alfeo, y Tadeo. Este Tadeo es identificado también por la tradición católica con uno de los 12, fuera de Judas Iscariote, que tenía el nombre de Judas, y por eso en la tradición católica posterior se suele hablar de Judas Tadeo. Esa es la forma como en nuestra devoción popular a San Judas, nosotros, la forma como nosotros lo reconocemos, San Judas Tadeo. Pero fíjense, en Mateo y en Marcos no se dice Judas Tadeo, sino simplemente Tadeo. Luego aparece otro, Simón el fanático, o Celotis, el celote, fanático traducen acá. Hay por tanto dos Simones en la lista de los 12, Simón el llamado Pedro y luego Simón el fanático, dos Simones. Algunos quieren identificar el uno con el otro, como si también Pedro fuera un celote. Los celotes en ese tiempo eran, digamos, personas proclives a la lucha contra los romanos. Formaban por allá bandas armadas de espadas y cosas para atacar las guarniciones romanas. De modo que, fíjense, y esto es muy interesante, este nombre de Simón, el fanático o el celote, indica que Jesús tenía, digamos, pocos escrúpulos para llamar a la gente. Le llamó a un publicano, Mateo, es decir, un esbirro del Imperio Romano, un despreciable esquirol, y llamó a Simón un celote, que era todo lo contrario de un publicano. Jesús, por tanto, no tenía reparos, no tenía acepción de personas. Él llamaba simplemente. El último de la lista es Judas Iscariote, el que lo entregó, con esa denominación, ho paradus afton, con ese epíteto termina la lista, o paradus afton, el traidor, Judas el traidor, el que lo entregó. En todo el Nuevo Testamento, en los Evangelios es reconocido este hombre, Judas Iscariote, el último de la lista, el que lo entregó. Y termina la instrucción, o mejor dicho, después de la lista comienza la instrucción. Los 12 apóstoles, deben circunscribirse solamente a tierra judía. No vayáis a tierra de paganos, ni entréis en las ciudades de Samaria, sino id a las ovejas descarriadas de Israel. Esto coincide con el comienzo del texto. Acuérdense, vio la multitud, que eran como ovejas sin pastor, una multitud extenuada y abandonada, como ovejas sin pastor. Las ovejas sin pastor son los israelitas. La misión que Jesús se propone de parte de Dios, por tanto, toca a los israelitas a reunir todas las ovejas descarriadas de Israel, no a los paganos, tampoco a los samaritanos. Después de Pascua, al principio, los primeros evangelizadores cristianos se circunscribieron a estos límites que les impuso Jesús, pero pronto ellos descubrieron, o mejor dicho, entendieron que la resurrección del Señor y la misión recibida del resucitado tenían un abarque mayor, tenían un alcance más grande, y por eso fueron no solamente a Samaria, sino que se extendieron hasta los confines de la tierra. Y finalmente, en 5
preciosas frases de Mateo, con 5 preciosas frases de Mateo, termina el texto que toca leer este domingo. Curad enfermos, corresponde a lo dicho al comienzo, les dio poder para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y dolencia. Curad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, arrojad demonios, gratis habéis recibido, dad gratis. Noten aquí que se pone desde el comienzo, resucitad muertos, resucitad muertos. Yo pienso que Mateo puede escribir esta frase, resucitad muertos, entre las instrucciones de Jesús, porque en el bloque anterior, donde pone los milagros, presenta la narración de la resurrección de la hija de Jairo. Gratis habéis recibido, dad gratis. Es decir, la misión de los apóstoles no es un negocio, es la expresión generosa de un don que se ha recibido. Comunicar gratuitamente lo que gratuitamente se recibió.